Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por el Centro de Entrenamiento Tecnológico. El día de hoy vamos a tener una presentación a cargo de la marca DAWA. Es sobre cómo utilizar soluciones de videovigilancia IP con la línea de productos EZIP. Este webinar está orientado más que todo para todas las personas que ya trabajan con sistemas de vigilancia, pero apuntando más que trabajan ya, pero con sistemas analógicos, con cámaras analógicas, pero están interesados en empezar a trabajar con cámaras IP, ¿no? La idea de este webinar es un poco entender cuáles son las ventajas, las diferencias y cuáles son las principales ventajas de la solución STIP frente a soluciones de la competencia. Bueno, antes que nada, nada más presentarles una presentación breve del set para los que eh, no nos conocen. El centro de entrenamiento es un centro especializado en la capacitación. Lo que queremos es poder capacitarlos, formarlos y darles herramientas para que ustedes puedan mejorar en sus servicios, en sus instalaciones y en sus labores, ¿no? Para que ustedes puedan hacer instalaciones profesionales y conocer más sobre la tecnología con las marcas que nos auspician, ¿no? Un poco nuestros rubros de las soluciones con las que nos enfocamos, más que todo, son las redes inalámbricas, cableado estructurado, tema de todo lo que es networking, switching y routers, y también la parte de videovigilancia. Estas son más o menos las principales marcas que nos auspician, ¿no? Tanto en la parte de networking, radioenlaces y videovigilancia, ¿no? Y bueno, dentro de nuestras actividades están los webinars como el que estamos haciendo el día de hoy. También tenemos talleres presenciales en nuestro centro de soporte de SET en el centro de Lima. Y también tenemos certificaciones oficiales de las marcas, ¿no? Como Ubiquiti, somos partners oficiales de entrenamiento para Ubiquiti Networks. Y nosotros damos las certificaciones oficiales de Ubiquiti tanto para la línea de radioenlaces como para la línea de wireless, ¿no? UWA, para la línea de redes inalámbricas para empresas. Y también somos partners oficiales de Microtik, también llevamos a cabo certificaciones oficiales en Microtik aquí en Perú. Si ustedes siguen el curso de certificación con nosotros, van a obtener un certificado oficial de la marca, un certificado internacional, y pueden consultarnos para poder acceder a estas certificaciones. Es más, les muestro aquí las próximas fechas de certificación, tanto para Microtik como para Ubiquiti. Así que para los interesados pueden escribirnos a el, el correo informes@set.com.pe, ¿ya? Y pueden obtener más información sobre nuestros próximos cursos del mes de marzo, ¿no? Bueno, ¿cómo acceder a las capacitaciones? Ustedes pueden entrar a nuestra Facebook, el Centro de Entrenamiento Tecnológico, le dan like a la página y van a poder acceder a toda la información, a todas las convocatorias y a todos los enlaces de inscripción a nuestras actividades. También tenemos nuestra página web, set.com.pe. Ustedes también pueden enterarse ahí de todas nuestras próximas actividades. Aparte de ser un centro de entrenamiento, también damos soporte y garantía a las marcas que nos auspician. Busquen nada más ustedes los sellos de SET en las cajas, ¿no? Y van a obtener la garantía del producto con el tiempo de garantía especificado, ¿no? Si la caja dice 3 años de garantía, por ejemplo, en los productos de la marca Dagua, pueden buscar el sello de SET, 3 años de garantía, y ustedes van a tener los 3 años de garantía completos con nosotros, ¿no? Más allá de si la tienda o el que les vendió el producto no les da la garantía completa, ustedes pueden tener la garantía completa con nosotros en el centro de soporte del set, ¿no? También próximamente van a encontrar estos sellos dorados en las cajas de los productos. Ya ustedes las cajas de productos van a empezar a venir con estos sellos dorados de set que también están dentro de nuestro circuito de garantía. Así que no se preocupen si encuentran estos sellos dorados o los sellos que ya les mostré previamente con los colores azules. Eh, bueno, nada más con esto termino esta presentación previa. Les dejo ya con Daniel. En este caso, bueno, nuestro compañero Víctor Sánchez no le va a ser posible hacer la presentación, así que la presentación va a estar a cargo de Daniel Suárez, es encargado también representante también de DAWA aquí en Perú, así que él es el que se va a encargar de hacer la presentación. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
A ver, vamos a resolver unos problemas técnicos, unos minutos, un minuto, por favor.
Hola Daniel, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás Daniel? Ahora sí, ¿qué tal? Bueno, mil disculpas a todos por los problemas técnicos, ya parece que ya se solucionó, entonces ya tenés lista la pantalla Daniel para empezar. Correcto. Parece que no tengo aún autorizada la pantalla. A ver, dame un segundo. Ya, a ver, fíjate. Ahora sí. Ya. Listo Daniel, entonces todo tuyo. Bien. Bien, buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Daniel Suárez. Disculpen los inconvenientes que hemos tenido. Y bueno, en esta oportunidad vamos a comentar un poco acerca de la línea STIP o la marca STIP alternativa de DAWA. Y un poco de introducción acerca de la solución IP o las consideraciones básicas para una solución IP. También aprovecho a comentarles un poco, disculpen que solo la primera parte de la presentación está en español, ya que es una modificación de una presentación original que manejamos de fábrica. Bien, sin más que comentar, solo tendremos 3 puntos de introducción acerca de una migración y es porque es importante saber y conocer que aún en el mercado hay muchos instaladores, mucha gente del rubro que todavía no está del todo inserta en el campo de IP. Muchos aún optan por trabajar una solución analógica porque tradicionalmente se ha trabajado por muchos años y resulta o les resulta ser mucho más fácil, digamos, la instalación, la conexión, quizá la configuración. Pero siempre nos importa aclarar cuáles son las diferencias mínimas o las consideraciones que hay que tener y tener en cuenta que todo lo demás sigue siendo básicamente lo mismo para un sistema CCTV. Bien, iniciemos un poco con los componentes. Básicamente, en una solución IP podemos ver casi lo mismo que una solución analógica. Principalmente aparece un, vamos a llamarle de repente un nuevo participante dentro de la solución que vendría a ser el switch, o en todo caso el equipo básico de intercomunicación entre la red, en este caso red TCP/IP. Por lo demás, son componentes que ya manejamos básicamente como las cámaras o los terminales, el grabador o videograbador, que para este caso se llama NVR, a diferencia de un DVR que sería para la solución analógica, y la parte de monitoreo, que sería pues las aplicaciones, el software, la PC o el mismo monitor conectado al grabador. Entonces solo tenemos un componente adicional, el cual es muy fácil de conseguir, es bastante económico y en la mayoría de soluciones, llámese medianas o pequeñas, no se requiere de un switch muy avanzado ni muy costoso. Muchos pequeños proyectos que se manejan, por ejemplo, en un sistema análogo de un grabador de 4 o de 8 cámaras en HD o Full HD, que pueden ser a veces soluciones del día a día, realizarlas en IP no es tan diferente y solamente el agregar ese switch implicaría tener un equipo bastante básico para unas cuantas cámaras y como repito, no es muy costoso. Bien, el siguiente componente es el NVR, solamente acotarles las siglas de NVR, Net Video Recorder, que significa videograbador de red. La forma de configurar el equipo es lo mismo que ustedes conocen. La vista del equipo, el hardware es muy similar, es casi lo mismo, solamente consideramos pues que ya no vamos a encontrar en la parte posterior las entradas análogas, ¿no? Las entradas tipo BNC para las cámaras, porque simplemente con el puerto de red que tiene cualquier grabador análogo o IP es suficiente para poder recibir el video. En este caso lo recibe a través del mismo puerto de red y comunicación.
Una ventaja importante de trabajar en una solución IP y con UNVR es que las cámaras ya no necesariamente tienen que ir hasta el grabador, y esto implica, si analizamos un poco el tema de costos, logística, instalación, mano de obra, recursos, resulta una ventaja bastante importante, y sobre todo cuando el número de cámaras se va haciendo más grande. Un detalle importante que solo lo comento a grosso modo, en IP, en una solución IP, sí es importante considerar un poquito más el tema de procesamiento, la cantidad de cámaras o la resolución a la cual van a grabar, o inclusive el flujo de video, ¿no? Los cuadros por segundo a los cuales se desea visualizar o grabar, porque en el NVR existe mucho más flexibilidad, y por lo tanto, si es que no manejo mucho al detalle, al menos la persona que me asesore debería de alguna manera garantizarme si va a operar de manera normal con la cantidad de cámaras, la resolución de estas mismas y los cuadros por segundo a los cuales quiero grabar. Podríamos tener un modelo de NVR que dice soportar 4K, resolución 4K, 8 megapíxeles. No necesariamente es una mentira. El tema es que el grabador que soporta 4K no necesariamente lo va a soportar en todos los canales, o de repente lo va a soportar en más de un canal, pero requiere algún tipo de ajuste. Entonces, si no estoy tan familiarizado con una configuración avanzada de DVR, entonces básicamente debo apostar por un equipo que al menos me garantice que está hecho para esa cantidad de cámaras y resolución de las mismas. Y finalmente, consideración del ancho de banda, básicamente, bueno, esto sí es lo mismo que una solución análoga, para saber cuánto de red, si se quiere decirlo de manera simple, debemos considerar. Llámese por la cantidad de cámaras, la resolución, la configuración que se les dé, va a ocupar dentro de la red local un determinado ancho de banda, y lo mismo va a pasar si necesito verlo a través de Internet, ¿no? A través de la nube. El elemento que se adiciona respecto a la solución análoga sería el switch. Tenemos también variedad de switches, pero como les comenté, en la mayoría de casos va a ser suficiente con un switch bastante básico. Lo más importante aquí es considerar la cantidad de puertos según la necesidad, porque en este caso es el switch el que va a concentrar la conexión de todo el sistema. De tal manera que, por ejemplo, si tengo un proyecto muy pequeño de 4 cámaras, debo considerar un switch de al menos 5 puertos, 4 para las cámaras y 1 para conectar el NVR. Ahora, si solamente considero eso, ese sistema va a estar interconectado, el video va a llegar hacia el NVR y va a grabar y voy a poder acceder al video, pero ese sistema está aislado, está cerrado en una red local y no está conectado hacia Internet. Por lo tanto, siempre es recomendable que considere pues la cantidad de puertos según la cantidad de cámaras, más uno al menos para el grabador, si solo voy a usar un grabador, y un puerto adicional para que quede libre e intercomunicarlo hacia otra red. Puede ser hacia un router, por ejemplo, con internet, o de repente en cascada hacia otro switch, ¿no? a otra red preexistente. Entonces, la cantidad de puertos es lo más elemental que debemos considerar. El ancho de banda total por cada puerto o total que pueda manejar el switch. En este caso, digamos, ya hablamos de una consideración un poquito más avanzada. Si ponemos un ejemplo breve, por ejemplo, si voy a trabajar con cámaras de 2 megapíxeles grabando a 30 cuadros y en una compresión muy, muy básica, H264, por ejemplo, que inclusive ahora está muy superada, al menos voy a necesitar 2 o 4 megabits por segundo por cada cámara. En teoría voy a poder recibir en mi red 25 cámaras y ocupar los 100 megas que de manera estándar trabajan los switches actualmente, ¿no? Al menos los switches básicos. En ese sentido, tendría que trabajar, lo correcto sería trabajar con esa suma, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo básico, y ya si tenemos algo más avanzado, pues hay que sentarse y con papel y lápiz hacer una suma, una multiplicación y considerar cuántos equipos y cuánto me está consumiendo cada uno de ellos. Y bueno, considerar un poco el caso de las soluciones PoE, que luego profundizaremos un poquito más. Considerar la cantidad de puertos PoE que voy a trabajar. De repente algunas cámaras las necesito trabajar por PoE, otras no, entonces es importante saber si tengo suficientes puertos PoE. Solo acotar algo final en esta parte de switches, y es que, bueno, si bien es cierto, habría muchísimo que hablar, para nosotros lo importante, o para la marca de agua, es importante que ustedes consideren que no todos los switches están hechos realmente para video. Inclusive en algunas otras marcas les ofrecen switches gigabit,
que en teoría procesan mucho más tasa total, pero la cantidad de paquetes por millón o de tamaño de paquetes que puedan procesar no está realmente optimizado para video. En video los paquetes son muy grandes. Entonces, los switches, por ejemplo, en el caso de la marca de agua, ya vienen optimizados para ese tipo de trabajo. Si ustedes desean trabajarlos en alguna otra marca, siempre es bueno que profundicen un poco más en esa información. Y finalmente considerar que no es necesario que todos los puertos sean gigabit. Recuerden que una cámara, por más que sea una cámara de muchísima resolución, llámese 4K, de repente 12 megapíxeles, 15, 20 megapíxeles, nunca esa cámara va a procesar más de 30, 40, no sé, digamos 50 megabits. O sea, nunca va a llegar a los 100 megas y mucho menos superarlos. Por lo tanto, no necesitamos que un puerto sea gigabit necesariamente si voy a trabajar cámaras de video. Lo que sí podría necesitar es que uno de los puertos al menos sea gigabit para que toda esa información de las cámaras puedan comunicarse hacia el grabador, ¿no? En ese caso. Bueno, finalmente el tema de las cámaras, ustedes lo conocen al derecho y al revés, si cabe el término criollo, y bueno, tenemos una variedad de modelos. Recuerden que tanto en la solución IP como análoga existe todo tipo de variedad con características para exteriores, interiores, todo tipo de tamaños y facilidades que ustedes puedan considerar. Inclusive es importante saber que siempre en IP se encuentra una variedad mucho más amplia. El portafolio, la gama de productos, la cantidad de características que puedan tener es superior. Obviamente ahora estamos presentando una solución básica, introductoria, con precios muy asequibles que pueden tranquilamente competir con sus soluciones más económicas en un sistema análogo. Pero el migrar a una solución IP ya nos abre muchas más puertas para poder sembrar en nuestros proyectos opción de poder extender el proyecto, trabajarlo de manera un poco más, o en todo caso, retomar ese proyecto y poder ampliarlo, ¿no? Las características de las cámaras, como comentábamos, de repente según su ubicación, las resoluciones que puedan tener, los tipos de lente que ustedes ya conocen, si tiene vista o no nocturna o qué tipo de vista, el tipo de protección, ¿no? Ya sea el IP66, IP67 o el IK10, que es el antivandálico o antigolpe, las funciones que puedan tener las cámaras como WDR o infrarrojo inteligente, todo lo podemos encontrar y aún más en IP. Inclusive en este tipo de soluciones básicas y económicas que tenemos, todas estas características ya DAWA las ofrece en esta marca de ZIP como, digamos, sin necesidad de tener que ir a un producto bastante más costoso. Y finalmente, el otro participante importante en este caso de esta solución vendría a ser el cableado. Recuerden que el cable en este caso que sí o sí debemos usar es el cable UTP porque es el cable que ha sido diseñado para red. A pesar que lo usamos para otras cosas como inclusive video análogo, este cable UTP o cable ya, digamos llamado de red es el que necesariamente se tiene que trabajar usando los 8 hilos y usando los conectores RJ45 de red, tal cual se usa en una computadora o cualquier otro equipo de red Ethernet, ya que todos estos equipos, estos componentes, tanto cámara como grabador, son equipos netamente de red, es decir, tienen una configuración de IPs o lo que pueda tener un equipo cualquiera IP, y su comunicación es totalmente de red. Ahora, sí es importante considerar que al existir el switch, en este caso dentro de la topología, la cantidad de cables totales se reduce. Por lo tanto, es una ventaja trabajar con un cable que no es para nada costoso e inclusive reducir la cantidad de cable total que se vaya a usar. También consideren que un alto porcentaje de los problemas en instalación, sobre todo en CCTV IP, son causados justamente por el mal diseño o escoger mal el cable o en todo caso una mala instalación. Si bien es cierto, la tecnología IP es un poco menos afecta al ruido electromagnético, no es totalmente afecta. En ese caso, si nuestro cableado está demasiado expuesto a ruido electromagnético, también podemos tener problemas en la transmisión. Pero aún así es mucho más seguro y mucho más estable que una transmisión analógica utilizando el mismo cable UTP, ya que es una señal totalmente de red.
Por otro lado, cuando comentábamos lo de hacer un mal diseño, en este caso del cableado, básicamente es porque podríamos estar mal dimensionando la calidad del cable o en todo caso la categoría del cable, ¿no? De manera muy sencilla hablamos de categoría 5E versus categoría 6, que son las que más se trabajan actualmente en el mercado, pero sencillamente si mi solución, eh, eh, digamos, el total de transmisión que voy a tener supera los 100 megas, eso pasa a ser un sistema gigabit. Por lo tanto, el switch que voy a usar debe ser gigabit, debe tener algunos o más puertos según lo que yo pueda necesitar que sean gigabit. Ya comentamos que las cámaras no son necesarias que tengan puerto gigabit. En este caso, los puertos del switch a donde se conectan las cámaras no es necesario, pero sí quizá el que va al NVR. Esto implica que el NVR tenga un puerto gigabit también, y eso lo puedo validar en hojas técnicas. Y finalmente, esa red implicaría usar un cable categoría 6, porque voy a hacer una transmisión de más de 100 megas. Mientras no tenga eso, yo puedo usar un switch cualquiera, un NVR cualquiera, sin importar si tiene un puerto Fast Ethernet, o sea, de 100 megas, y tranquilamente poder trabajar con cables categoría 5E. Definitivamente, como parte de ingeniería, siempre la recomendación es no usar el cable más económico porque tiende a ser muy vulnerable en la instalación, se puede fracturar, y tendemos a echarle, a buscar responsabilidad en otros lados cuando la responsabilidad está en una mala elección, quizá del cable. Por ahí, por ejemplo, aprovechando justo esta lámina, nos consultan sobre el cable de aluminio bañado en cobre. Bueno, es justamente lo que mencionaba. Buscar el cable más económico no me garantiza una buena transmisión. El hecho que vaya o no a funcionar, eso depende del escenario, depende de la distancia, de cómo se haya tratado o maltratado el cable, depende del ruido electromagnético que haya, si usé un buen conector RJ45, si hice un buen ponchado de los mismos, entonces es muy relativo en realidad. Pero sí he visto pues todo tipo de escenarios y definitivamente si uso un cable de muy baja calidad, llámese un cable muy económico, eh, no vale la pena arriesgarse en proyectos grandes de muchas cámaras y sobre todo de mucha distancia. En distancias muy cortas, de repente de 10, quizá 20 metros, podría ser menos probable que tenga fallas, pero no, tampoco se puede garantizar que no vaya a tener fallas en una distancia corta. Y bueno, si hablamos ya del cable y de las distancias, que también es una consulta que nos están haciendo, inclusive, permítanme que la consulta dice en la marca de agua cuál sería la distancia máxima. Entonces, aquí estamos hablando netamente de red como introducción, y si hablamos de red, la distancia, según la teoría, debe ser de 100 metros como máximo, sin importar si estoy usando un cable de buena o mediana calidad quizás, o categoría 5, categoría 6, categoría 5E, sin importar si los extremos son computadoras, son cámaras de una u otra marca o son NVRs de cualquier tamaño o capacidad. Si hablamos de comunicar en red, no debemos superar los 100 metros. Si alguien me dice, yo he probado a más distancia y me funciona, pues sí puede pasar, como otros me pueden decir que a menos distancia no les funciona, a 50 metros ya no le funciona. Entonces, como repito, o como decía hace un momento, buscamos responsabilidad por todos lados, menos en la persona que está realizando pues la puesta en marcha y no está respetando la norma en este caso, ¿no? Bien, para terminar un poquito esta introducción sencilla, en los esquemas de conexión podemos mencionar dentro de tantas clasificaciones una conexión simple y una conexión en cascada. Básicamente una conexión simple es el esquema que comentábamos al inicio, donde simple y sencillamente para que el video llegue de las cámaras hacia el grabador, bueno, la cámara la tengo que conectar hacia el NVR y del NVR va a llegar la información hacia el grabador por un único cable y un único puerto. Si tengo más de una cámara, utilizaré más puertos del switch, pero todos van a salir por un único puerto, que podría ser, por ejemplo, unos gigabit, si fuera necesario, si fuera el caso. Al fin y al cabo, si es un switch estándar, va a conmutar o va a comunicar en cualquiera de los puertos y a través de él va a enviar toda la información hacia el NVR. ¿Correcto? Aún así, como comentábamos, podríamos tener un puerto adicional más para poder comunicarlo hacia otra red, como en este caso a la de un router con internet, que permita que todo mi sistema o todo el video del NVR pueda salir a través de esos cables hacia internet.
Adicionalmente, también ustedes pueden considerar que en muchos casos la cámara podría salir directamente hacia Internet, ya que está dentro de la red con un cable al switch y del switch hacia el router. Por lo tanto, podría comunicarme directamente con la cámara si fuera el caso. Algunos consultan, por ejemplo, si es que la cámara podría funcionar sin NVR. Podría hacerlo por lo mismo que estoy comentando en ese momento y comunicar y verlo desde mi aplicación celular y o computadora. El detalle que estamos hablando de una solución de CCTV y seguridad y no tendría pues realmente un nivel de seguridad adecuado si no tengo una videograbación local. Por eso es que el NVR siempre se recomienda en un proyecto semiprofesional y obviamente profesional. Y finalmente la conexión en cascada no es más que una suma repetida del primer esquema mencionado. Es decir, en la primera parte, por ejemplo, en la izquierda puedo visualizar un esquema de varias cámaras a un switch. Puedo tener lo mismo en repetidas ocasiones y simplemente al interconectar de un switch a otro, esto se convierte en una comunicación o conexión en cascada. Y al final podría conectar al NVR. Y muchas otras alternativas que se me puedan ocurrir. De repente el NVR no va conectado a este switch, podría estar conectado hacia otro. O podría conectar, por ejemplo, interconectar dos switches, los otros dos switches, y de repente ambas parejas conectarlas hacia el NVR si tiene más de un puerto, o hacia otro switch principal que maneja mucho más ancho de banda de repente de una empresa. N formas que ustedes puedan considerar. Lo más importante en cualquier esquema, ya sea básico o inclusive o sobre todo en cascada, es que hagan una suma de anchos de bandas totales para que sepan si el cable lo soporta, si el switch puede procesar toda esa información y todo lo que se vaya acumulando hasta el final está soportado por los mismos equipos switches, cable o NVR. Bueno, más allá ya no corresponde porque ya es corresponde a una charla un poco más avanzada. Y finalmente en esta introducción, los tipos de comunicación que podríamos tener, por ejemplo, comunicación cableada, en este caso comunicación con PoE, que también vendría a ser cableada, y una comunicación inalámbrica, solo para presentarla. En este caso, una comunicación cableada sin PoE, bueno, básicamente se refiere a que definitivamente, y para aclarar siempre hacia los usuarios, es que una solución de CCTV-IP como tal sigue siendo una solución cableada, ¿no? Algunos usuarios finales asocian mucho la red con el Wi-Fi y piensan que esta solución ya es inalámbrica y una solución inalámbrica es otra cosa. En este caso, como hemos visto, vamos a usar los cables. Simplemente la consideración es que si no usa PoE, que ya lo acotamos en un momento, o sea, si no tiene energía por el mismo cable de red, en este caso, la cámara debe usar su fuente de energía como tradicionalmente se usa y el resto del esquema es el que hemos mencionado. Es decir, el cable UTP lo que va a hacer es transmitir únicamente el video de la cámara, ¿correcto? Hacia el NVR. Lo mismo con cualquiera o cualquiera otras cámaras que tenga dentro de mi sistema. La cámara va a encender porque tiene una fuente de energía y todas hacia el switch. Es decir, que estos cables solo van a comunicar llámese transmisión de red, que en este caso tiene como contenido video de la cámara. Y lo mismo, todo el paquete de cámaras a través de uno de los puertos hacia el NVR. ¿Ok? Mientras que una comunicación, llámese cableada con PoE, tiene por consideración lo siguiente, de manera resumida. El PoE o Power over Ethernet se refiere a un estándar en el que se puede transmitir no solamente información, sino también energía a través del cable UTP. En este caso, los equipos tienen que pertenecer a ese estándar. Entonces, tendría que usar una cámara que soporte PoE, es decir, que sea capaz de comunicar la energía por el mismo cable de red. Bueno, para acotación, las cámaras de DAWA y de ZIP, que son de DAWA, todas soportan PoE. En este caso tendría que usar un switch especial que es el switch PoE. Es un switch que además de comunicar en red, también es capaz de entregar energía. La diferencia entre estos dos componentes es que el switch lo que hace es entregar energía, más no recibir. Y la cámara lo contrario, la cámara está hecha para recibir energía por el puerto, más no entregar. Entonces, la acotación importante de trabajar con PoE es que el PoE es inteligente. El PoE analiza, conversa con los equipos y entrega la energía o no en la dirección en que tenga que ser entregada
según la necesidad. En este caso, la energía va del switch hacia la cámara. La cámara está hecha para recibir PoE o energía por PoE y el switch está hecha para entregar. En ese sentido, ya no habría una fuente de energía. La pregunta primera que salta, ¿qué pasa si conecto la fuente de energía? Bueno, si mi sistema es inteligente, simplemente va a reconocer el PoE y va a trabajar por tal. Si es que le conecto la fuente de energía, automáticamente la cámara va a tomar como prioridad la fuente. Pero aún así, yo siempre sugiero que no arriesguen el producto haciendo esas pruebas. Simplemente puede ser por un tema de confusión que exista, por ahí puedo salvar la cámara si es que cometo el error. Pero definitivamente la idea es que si soy consciente que voy a trabajar por PoE, no tendría por qué conectarlo a una fuente de energía. Y en este caso, uno de los puertos conectaría al NVR para que termine el esquema tal cual hemos visto al inicio. Lo importante aquí es que, por ejemplo, el NVR en su puerto normal de comunicación va a recibir el video, más no va a recibir ni entregar energía. Por lo tanto, por más que yo conecte el NVR a uno de los puertos PoE, no va a pasar absolutamente nada, porque, como repito, o como dije hace un momento, el PoE es inteligente. Le va a preguntar al NVR si puede recibir energía o puede enviarla, y obviamente el NVR no va a responder, por lo tanto, solo va a comunicar en video. En ese sentido, podría yo usar los puertos del switch PoE para comunicarlos con cualquier equipo y va a funcionar si corresponde y si no, no va a pasar absolutamente nada. Por ejemplo, lo conecto a una computadora y la computadora se va a comunicar en red, pero no se va a quemar y no va a recibir ni entregar energía. Si es que obviamente la computadora no es PoE. Con eso finalizo y respondo a una pregunta que también hicieron hace un momento. Y la distancia con PoE, exactamente la misma. Si voy a comunicar hasta 100 metros en video, hasta 100 metros como máximo debería entregar el PoE. Siendo así, cada uno de los segmentos de red, cada uno de los cables no debe superar los 100 metros. Por aquí puede pasar 100 metros de señal de video o transmisión y energía. Por este otro cable también, y finalmente por este otro cable dijimos que no va a pasar energía, pero va a pasar el video o la información, igual no debe superar los 100 metros. En ese sentido, ya yo estoy dándome cuenta y analizando que de la cámara hacia el NVR podría haber una distancia total máxima de 200 metros, ¿no? 100 metros en cada tramo. Y si requiero más, podría trabajar como el esquema que vimos hace un momento en cascada, donde pongo más switches y me permite transmitir más cables de 100 metros como máximo cada uno. Bien, con eso creo que hemos respondido varias consultas ya. Finalmente, también considerar que existe la solución IP con NVR PoE. ¿Qué es esto? Es un NVR, como lo vemos aquí, que además de su puerto de comunicación normal, tiene también puertos PoE. Es como si el NVR tuviera un switch PoE metido o incluido ya. Eso implica que yo puedo conectar las cámaras directamente, ya no a un switch estándar ni un switch PoE, es decir, ya no es necesario en este caso, sino las cámaras podrían ir cableadas hasta el NVR y el NVR se va a encargar, perdón, de comunicar en datos, en video, y también le va a entregar energía. La única diferencia y consideración importante es que en esta topología sí necesito que cada cámara tenga un cable hasta el grabador, entonces se presentaría como una solución análoga. La ventaja es que no necesito la fuente de energía. ¿Y qué pasa si tengo una solución con energía? Lo mismo que hablamos hace un momento. No estoy obligado a trabajar con PoE. Podría trabajar con fuente de energía también. Entonces tengo una serie de mixturas y en este caso de opciones para poder trabajar dentro de los casos que hemos mencionado. En ese sentido, recuerden que las cámaras conectadas al NVR PoE deben ir a los puertos PoE para que enciendan y el video va a iniciar automáticamente como en un sistema análogo, mientras que el puerto de comunicación del NVR quedaría listo para comunicarse hacia el resto del sistema, ¿no? Llámese hacia el resto de la red o hacia el router con internet. Bien, y solo para comentar esta última parte de introducción, comunicación con enlace inalámbrico, simplemente para su consideración, vemos en la parte inferior una topología ya vista, con cámaras que pueden ir hacia un switch, que puede ser PoE o no, comunicación hacia el NVR o hacia un switch principal, desde ahí me puedo comunicar hacia internet, etcétera. Pero una de esas líneas, uno de esos cables puede ir conectado a un enlace inalámbrico, que ya es
otro tema que ya pertenece a otro tipo de información mucho más completa, pero para su consideración simplemente esto lo que permite es comunicar la red, en este caso local, a distancias mucho más grandes de una manera un poco más práctica. Estamos hablando del orden de los kilómetros inclusive. En el caso de la parte cableada, dijimos que no podemos superar los 100 metros y si queremos de repente hacerlo a 200 o 300 metros voy a tener que usar más de un switch. Pero imagínense trabajar pues a 1 kilómetro, no voy a tener tantos switches en el camino. No sería muy práctico. Justamente para eso el enlace inalámbrico nos permite solucionar y en el otro extremo yo podría trabajar cualquiera otra parte del mismo sistema. Podría ser una cámara, podría ser un NVR, un switch con muchas cámaras. Es decir, a ambos extremos de los enlaces puede ir cualquiera de las partes que hemos hablado del sistema. Imagínense el sistema en cascada. Algunos switches con cámaras están por un extremo del enlace y el resto pueden estar por el otro lado y se van a seguir comunicando. Las consideraciones importantes son y que no corresponden a esta presentación, es que sí debería analizar, conocer y averiguar mucho más sobre la parte de enlace inalámbrico para saber qué equipo es el adecuado según la distancia, el ancho de banda, las condiciones que se vayan a presentar según la instalación. ¿Okay? Y finalmente este mensaje que está en la parte inferior para nosotros es muy importante. Simplemente para CCTV ustedes vean como el enlace como una extensión de la red LAN, o sea, como si fuera un cable de 1 kilómetro, de 10 kilómetros, o lo que se esté trabajando o lo que se pueda trabajar. Simplemente es una extensión, es un cable. En ese sentido, por ejemplo, de este switch hay un cable que está llegando, si seguimos el botón rojo, que está llegando hasta este extremo donde hay una cámara. Entonces, esta cámara, a través de un cable, entre comillas, de 15 kilómetros, está llegando al mismo switch donde están otras pequeñas cámaras, mucho más cercanas. Entonces, no es más que eso. No debemos verlo de otra manera para el caso de CCTV. Ok, bien. Habiendo hecho esta previa introducción para que ustedes consideren que, bueno, hay cuestiones importantes para migrar a IP, sin entrar mucho al tema de configuración o conocimiento de, llámese, de configuraciones de equipos IP en general, eso lo podemos encontrar a montones en la red. Lo que queremos es que ustedes sepan que es bastante sencillo y bastante práctico y sobre todo con equipos que ahora son plug and play, es decir, son equipos que los conecto e inician automáticamente o requieren unas configuraciones o iniciaciones muy simples o inclusive si trabajan con una solución PoE, no es nada más que cablear y conectar como lo hago con un sistema análogo porque el equipo o el sistema va a iniciar automáticamente. Ahora queremos un poquito, con esta facilidad que ustedes van a tener, que conozcan también un poco más acerca de ZIP, que es una marca propia de DAWA, que ya ha estado aproximadamente 1 año y medio o 2 años en el mercado. Y que bueno, obviamente también ha tenido sus etapas y tiene bastantes modelos, inclusive de alta rotación, que he podido observar que tienen inclusive hasta a quiebres en el mercado, hasta se agotan porque parece que la demanda es muy buena. En este caso, como introducción, bueno, esta parte sí ya está en inglés, solo comentarles o solo resaltarles que ZIP, como marca de DAWA, lo que pretende entregar a ustedes es la mejor calidad posible, sigue siendo un producto de introducción, de entrada, llámese, no podemos pedir cosas muy avanzadas, como de repente algunas analíticas o cosas por el estilo, pero para un CCTV sencillo y tradicional, como siempre se maneja, es un producto muy rentable, con muy buenas características, un performance muy alto para el costo tan bajo que tiene. Inclusive es una línea que superó a la línea básica anterior en precio, hablando, y compite con equivalentes de otras marcas en el mercado. Actualmente ya está en su segunda versión también. Los empaques ustedes los van a ver un poco diferentes a las cajas que ya hemos estado viendo anteriormente de DAWA. Bueno, tienen un tono un poco diferente, dicen ZIP, porque ese es el branding, esa es la marca, pero definitivamente demostrar que es un producto de DAWA, de la calidad de DAWA y fabricado por DAWA, no es nada complicado debido a que estos productos los podemos encontrar en la página internacional de DAWA.
en www.dawasecurity.com. Por lo tanto, demostrar esto al usuario es muy, muy sencillo. También muchos de estos productos han venido con el logo más pequeño de DAO en algún lado, donde dice Powered by DAO, es decir, potenciado o en este caso diseñado por DAO. Bien, con respecto al tema de producto, bueno, ya hemos visto algunas imágenes en la presentación. Tenemos cámaras con lente fijo, que son las de la parte superior, cámaras bullet, domos pequeñas, ¿no? Con infrarrojos, de repente domos antivandálicos o domos con cúpula, en este caso. Y en la parte inferior vemos modelos, por ejemplo, varifocales y o motorizados, es decir, modelos un poquito más robustos, un poquito más grandes. Hay, en ambos casos, tanto en fijos como en varifocales, también hay modelos metálicos que han llegado y que van a seguir llegando, eh, que funcionan de la misma manera que hemos visto anteriormente. Es decir, de entrada es importante que ustedes sepan que el producto de ZIP es en su interior o en todo caso en su funcionamiento es el mismo que el producto DAO, simplemente es un tema de branding o de marca para promocionarlo. Y simplemente el hacer este cambio de presentación y de imagen es básicamente para lanzar un producto más económico, pero no por eso de menos calidad. Si hablamos de compatibilidades, de software, de repente de aplicaciones que vayamos a usar, son exactamente las mismas que venimos trabajando con DAO. Y con eso respondo a una consulta que también me hicieron. Aún así, también podemos apreciar grabadores, pero que aparentemente no están todavía tan posicionados en el mercado porque la gente trabaja aún mucho con los grabadores DAW. Pero como pueden apreciar, al menos en el exterior, son exactamente lo mismo. Grabadores desde los más pequeños hasta un poquito más grandes, tampoco hay modelos muy grandes porque son para soluciones bastante básicas, bastante pequeñas, quizá de 1 o 2 discos como máximo. En el caso de lo que se ofrece, sencillamente, en resumen, lo que mencionábamos, la misma aplicación GDMSS para Android o IMO, inclusive si se quiere trabajar, para los que conozcan la marca alternativa también de productos IP para el hogar. En este caso se pueden trabajar o mezclar tanto cámaras como grabadores de ZIP y de DAWA sin ningún problema porque son básicamente los mismos. Las herramientas de configuración, el software, el reproductor, etcétera, son también los mismos. Los productos incluyen pues sus manuales, todo lo que podemos recibir en cualquier producto de agua de igual manera. Ahora, ¿qué es lo resaltante? Bueno, aquí tenemos un resumen, hablamos de la calidad, de las compresiones, resoluciones, etcétera, que vamos a detallar un poco a continuación. ZIP es una línea, llámese con alta calidad, es decir, muy competitiva y superior en algunas características a sus equivalentes de la competencia, pero aún así ha logrado reducir costos en algunas partes para poder lograr un producto con alta calidad, alta performance, pero un precio mucho, mucho más bajo que su equivalente anterior. También cuenta actualmente con compresión H265. Recordemos que en IP necesito una buena compresión no solo en el grabador, sino en la cámara. Ambos deben conversar con la misma compresión y según este comparativo podemos apreciar que H265 y 265 Plus son de las mejores compresiones que DAWA puede ofrecer, equivalentes a otros en el mercado, y aún así podemos considerar que algo que DAWA ofrece en esta marca ZIP es que esta supercompresión Smart H265 Plus, que es la que vemos en la parte inferior, permite un ahorro muy, muy grande, aproximadamente el 90% de espacio en el disco duro, pero lo más importante es sin deteriorar la calidad del video, de la imagen, a diferencia de otras marcas que no garantizan ello. El tema de resoluciones. Actualmente en esta marca se ofrecen productos de 2 y de 4 megapíxeles. El Full HD es la tendencia mínima actual ya del mercado internacional. Ya no se fabrican productos IP ni de DAWA ni de ZIP
en 1 megapíxel, solamente en un sistema análogo, si fuera el caso. Y aún así, digamos, el producto que viene o la resolución que viene a superarla es la de 4 megapíxeles, el doble que Full HD en calidad, teniendo ambos un precio bastante asequible y competitivo en el mercado. Un detalle importante que DAWA ofrece también para su consideración, y no solamente en los productos DAWA, IP, NVRs, grabadores, sino también en esta línea de ZIP, es, en su nueva versión, es que tiene una optimización en la zona de rostros, es decir, el sistema es capaz de analizar, no hablamos de una detección y reconocimiento facial, sino hablamos de que es capaz de concentrar mayor cantidad de bits y de claridad para poder ofrecer mayor detalle en las zonas que tienen forma de rostro, para poder optimizar el detalle que realmente es lo que se quiere. Esto es un algoritmo que ya DAWA viene trabajando en sus sistemas desde hace mucho tiempo y lo hacen superior a cualquier equivalente en la competencia. Después tenemos también para ustedes el tema de las ventanas. Bueno, es un nuevo diseño, pero no es un diseño simplemente de estético, sino es porque toda esta línea económica está trabajando componentes internos como sensores y lentes que permiten tener los mejores ángulos que se pueden encontrar en el mercado. Entonces tenemos productos de lentes 3.6 y 2.8, rompiendo ya el paradigma de hace algunos años de que el 2.8 es 90 grados y 3.6 milímetros de lente es menos que 90 grados. Eso ya no existe. Aquí tenemos cámaras de 3.6 milímetros con 90 grados aproximadamente y cámaras con lente 2.8 que son las que más se comercializan en el mercado, que llegan en promedio a los 100 grados de ángulo de apertura, y por ello es que requieren este tipo de ventana. También, como mencionábamos anteriormente, el sistema es Plug and Play porque permite, en este caso, trabajar con un sistema PoE, es decir, las cámaras ZIP, desde la más básica, soportan PoE, al igual que las cámaras en DAWA. Por lo tanto, conectarlas a un NVR PoE o conectarlas a un switch PoE permiten que inicialicen automáticamente. En este caso, si fuera un NVR PoE, las conecto y ya las puedo visualizar directamente en el sistema, en la pantalla. Otra ventaja también sobre la competencia es que esta línea económica tiene un encendido o una inicialización del sistema con aproximadamente 50% más rápido que antes. Es decir, el sistema o el NVR va a prender mucho más rápido si fuera la necesidad de reiniciarlo. También trabajamos ya, o también se ha introducido en esta línea ICTP, lo que ya se ofrece en DAWA, que es el Smart Decode, es decir, la decodificación para pantalla inteligente, de tal manera que si antes ustedes veían una vista de 4 cámaras, donde una de ellas no podía reproducirse por un tema de sobresaturación del sistema, no había suficiente procesamiento para poder mostrarla, ahora el sistema automáticamente va a intentar mostrarme, aunque sea el substring, es decir, la baja calidad de ese canal para poder reproducirlo, para poder mostrarme siempre imagen. Por supuesto, esta línea también es compatible con P2P y a través de ella lo que estamos aclarando es que trabajan con el mismo servidor que DAWA, por lo tanto con las mismas aplicaciones que DMS o IMOU, por lo mismo con los mismos NVRs para poder visualizarse de manera sencilla, simplemente escaneando el código QR y conectándose con el número de serie más el usuario y contraseña. Lo mismo con el software Smart PSS, que también permite comunicarse directamente con cámaras IP conectadas a las nubes, como lo mencionábamos al inicio en el esquema de switches y cámaras. Finalmente, la parte de familia de productos, solo para que distingan un poco lo que tenemos disponible en el mercado. En el caso de cámaras IP, NVRs, y bueno, la parte de kit no la hemos mencionado porque los kits no están disponibles como tales en esta marca ZIP en el mercado. Tenemos cámaras IP, como dijimos, tipo bullet, tipo torreta o domo básico, tipo domo antivandálico con cúpula, como los de la parte derecha. Simplemente aclarar un poco la nomenclatura que manejamos. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte izquierda
el modelo IPC B1B20. ¿Qué significa esto? Bueno, IPC significa cámara IP, por eso podemos ver lo mismo en todos los modelos. La letra B de bullet o bala para los modelos bullet, como lo podemos ver en toda la columna izquierda. Uno, que es básicamente la primera versión o modelo, si queremos llamarlo plástico, porque en este caso los B1 son para modelos plásticos. Y el B20, básicamente, bueno, B significa que es una segunda versión, porque como les comenté hace un momento, estamos en esta versión 2.0 de EZIP. Las primeras versiones fueron las A. Y luego tenemos la última parte que indica 20. Esto significa 2 megapíxeles. Entonces podemos ver una cámara básicamente bullet de 2 megapíxeles si queremos concentrarnos en lo más importante. Y si por ahí recuerdo, el 1 significa modelo plástico. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este modelo y el de la segunda fila? La diferencia está en el guión L. El guión L o guión light es una versión aún más económica en el cual la cámara solo es capaz de entregar 20 cuadros por segundo, es decir, un video ligeramente más robotizado que el de abajo que sí me entrega 30 cuadros por segundo. Este tiene mucha demanda en el mercado, es muy llamativo por su precio principalmente y 20 cuadros por segundo no tiene casi nada que envidiar a los 30 cuadros por segundo, definitivamente porque no me voy a perder nada en mi grabación o consideramos que no hay nada que ocurra tan rápido en una grabación estándar que se pueda perder con 20 cuadros por segundo. Finalmente, ¿qué pasaría con el modelo inferior? Sería el equivalente bullet plástico, pero en este caso de 4 megapíxeles. Con esta información, rápidamente podemos saltar al segundo producto, que sería las tipo T o torretas, o en este caso tipo domo básico, con la misma información que hemos mencionado en 2 megapíxeles light de 20 cuadros por segundo, el 2 megapíxeles normal y el de 4 megapíxeles. También tenemos las domo con cúpula, que en este caso serían los modelos D, con la misma información que hemos mencionado, y aquí tenemos un D2. La diferencia entre el D1 y el D2 sería, como dijimos, que los modelos 1 son plásticos y los 2 son metálicos. En este caso sería una domo ya metálica, por lo tanto, definitivamente antivandálica, con la misma información de resolución que hemos mencionado hace un momento. Bien, con esta información creo que los modelos varifocales a continuación son mucho más sencillos de analizar porque podemos encontrar la misma información que hemos mencionado. En este caso me doy cuenta que todos tienen el número 2, es decir, todas estas varifocales son metálicas. Tenemos el modelo bullet, tipo torreta o tipo domo, tanto de 2 o de 4 megapíxeles, y lo único que estamos adicionando en esta parte son las siglas ZS, que significa zoom motorizado y memoria micro SD. Quiere decir que estos modelos ya presentan el zoom de 2.8 a 12 milímetros, como cualquier modelo económico del mercado en cualquier otra marca, controlables desde el software, desde la aplicación, desde el celular, desde el NVR, etcétera, o desde el mismo producto con unos botones, y la capacidad de soportar memoria micro SD para una grabación local como alternativa al NVR o como adicional backup del NVR que se pueda estar trabajando. Aquí algunos detalles, no nos vamos a enfocar mucho en la mayoría, simplemente para ir terminando, solamente detallar los sensores son de 1 entre 2.7 pulgadas, es decir, son sensores muy grandes, más grandes que de 1/3 que tradicionalmente se usa, los que permiten tener ángulos mayores. Funciones luminosas, como cualquier producto de DAWA básico, ya incluyen VLC, HLC, WDR digital, en este caso para modelos económicos, la supercompresión H265 y H265 Plus que DAWA ofrece, como dijimos, variedad en los lentes, infrarrojo de 30 metros, y en esto también es importante que DAWA y EZIP ofrecen una distancia mínima garantizada de infrarrojo. A diferencia de lo que hemos encontrado en el mercado, que en algunas marcas les ofrecen modelos que dicen, por ejemplo, de 20 a 30 metros, es decir, no te garantizo que llegue a 30, pero sí te garantizo 20. En cambio, el nuestro indica 30 metros, es decir, 30 metros garantizados como mínimo. Y por supuesto, soportan PoE, como mencionábamos, e IP67, que también es una característica importante de la marca DAWA y EZIP, que casi ningún producto mantiene ya el IP66, todos son IP67, aun cuando son plásticos, porque es lo mínimo que actualmente el mercado solicita, y es lo que garantizamos.
Para el caso de sus equivalentes en domo es exactamente lo mismo, así que no vale la pena detallar mucho. Para el caso de las antivandálicas también, en este caso consideren que esta cámara, por ser plástica, no soporta IK10 ni IP67, en realidad es una IP66 porque es totalmente para interior, sería la única acotación. Mientras que la parejita en metal sí, sí soporta IP67, se puede colocar en exterior. El resto de características son básicamente las mismas, lo mismo para las cámaras bullet motorizadas metálicas y en domo también. Esta parte creo que la podemos saltar muy rápido porque las características vienen a ser las mismas, básicamente varía la presentación externa de la cámara. En el caso de NVRs, simplemente para acotar, modelos de 4 y 8 discos duros, que si no están ya, en breve los pueden encontrar en el mercado. Aún así también tienen los equivalentes NVRs en la marca de agua, con básicamente lo mismo, modelos pequeños de un disco, o inclusive hasta 2 discos duros, capacidades para 4, 8 o hasta 16 canales como los de la derecha, y también modelos NVRs pequeños, pero que puedan soportar 4 u 8 canales PoE para el tipo de topología que mencionábamos al inicio de la presentación. Aquí algunos modelos nuevos y un poco de características, simplemente para comentarles que los NVRs también soportan las compresiones de las cámaras hasta H265. Los discos duros en modelos más básicos llegan hasta 4 teras y en algunos otros hasta 6 teras, solo en esta línea básica ZIP, pero eso no es ningún inconveniente porque la compresión H265 Plus permite ahorrar tanto espacio en el disco que tranquilamente con los discos de 1 tera, de 1 terabyte que maneja la mayoría en el mercado, se pueden superar tranquilamente los 15, 20 días y llegar tranquilamente al mes con 4 cámaras en Full HD. Podría trabajarse también cámaras de otras resoluciones, hasta 6 megapíxeles inclusive, y en las salidas de video HDMI VGA que tradicionalmente aún se maneja. El resto de modelos nos ofrece lo mismo, básicamente varían los tamaños, capacidad de canales y capacidad de discos duros. Y bueno, solo para terminar, las aplicaciones que a ustedes se les puedan ocurrir. Finalmente, estos productos tienen el rendimiento, tienen la capacidad, tienen las certificaciones, tienen la protección, tienen la compatibilidad, inclusive con el ONBIF, si ustedes lo requieren, para trabajarlo en cualquier escenario mediano o de pequeño negocio. Inclusive para pequeñas agencias, el performance del producto es bastante bueno. Y tranquilamente puede ser realizarse una migración de producto análogo a producto IP, según lo que hemos estado mencionando al inicio. Bien, señores, si no hay ninguna consulta final, eso sería todo en esta oportunidad. Gracias por su tiempo. Recuerden que pueden contactar, como como indicaron los amigos del set al inicio, para mayor información. Por ahí leí una consulta acerca de disponibilidad de producto y precio. También los pueden encontrar en el mercado. Ya los productos ZIP, ¿no? En las principales plazas, galerías, donde encontramos estos productos, y la distinción del logo es el que les va a permitir, en este caso, contactar al set para mayor información al respecto de capacidades, características, configuraciones incluso, o recibir alguna charla un poco más completa de configuración IP, si es que ustedes no han tenido oportunidad de trabajarlo, para poder incursionar ya en el sistema IP, que es la tendencia a nivel mundial. Antes de pedirnos un par de consultas finales, me preguntan si se puede reemplazar el NVR por un micro USB. Imagino que se refieren a un micro SD. Bueno, si la cámara lo soporta, puede grabar, pero definitivamente el rendimiento de un disco duro y la capacidad de terabytes versus los gigas que pueda tener una memoria micro SD no tienen comparación. O sea, solamente es un respaldo. Las aplicaciones las mencionamos, son las mismas que DAWA, GDMS, eMode, software Smart PSS.
para temas comerciales, si pueden contactar de repente a través del set, si es que no van directamente hacia las galerías, para que ellos puedan quizá derivarlos con tiendas o distribuidores que puedan tener los productos que ellos ofrecen. Bien, señores, muchísimas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.